Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, nos faltaba aplicar las fórmulas, ¿no es cierto?, de lo que ya vimos, los sondeos, pues su aplicación práctica, digamos, en diferentes cálculos. Entonces, haremos eso. Bueno, como ya vimos, ¿no es cierto?, la promedio de sondeos, la separación de pozo a pozo cuando se estudio de suelos. Ahora vamos a ver algunas fórmulas aplicadas justamente para utilizar los números de golpes que se realiza con el CPT. Bien. En primer lugar podemos ver este cuadro. Cuando habla de consistencia está hablando de suelos finos, o sea, de arcillas y limos o mezclas. Y ahora el número de golpes, este número de golpes corregido con el CPT. Y supongamos aquí dice, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuando los golpes son menores a 2, entonces la resistencia a la compresión simple, QSU, está en kilos por centímetro cuadrado, es menor a 0,25. Este QSU es un valor de capacidad última, es decir, este valor, para que sea admisible, tenemos que afectar por un coeficiente de seguridad de 2. Entonces, lógicamente, para que esto sea admisible, hay que dividir entre 2. Entonces, el asunto lógicamente, para que sea admisible hay que afectar entre los coeficientes de 2 o 3. Depende del criterio que maneje. Algunas fórmulas ya viene como admisible. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el autor aquí? Lógicamente ha hecho un ensayo de CPT y a la vez obtuvo una muestra inalterada para someter a compresión inconfinada y nos dio este valor. Compresión inconfinada es un ensayo que se hace de una probeta que tenga una altura 2 veces o 2 veces y medio el diámetro. Se somete a compresión simple, por eso dice inconfinada, hasta que se produce la rotura. Entonces, la carga dividido entre el área del espécimen, en este caso de la probeta, entonces nos da kilos por centímetro cuadrado. Entonces, eso es lo que se ha hecho acá. Entonces, los golpes se ha ido comparando con el ensayo de compresión inconfinada. Por ejemplo, cuando decimos consistencia media, esto es para arcillas, ¿no? Entonces, tenemos de 4 a 8, dice que la compresión simple, o sea, la QSU, nos da de 0,5 a 1. Pero esto, para que sea admisible, tenemos que afectar por un factor de seguridad. Por eso las diferentes tablas, ábacos, que se indican si es para arena o para arcilla. No se puede usar indistintamente para cualquier caso. Es importante saber el tipo de material. Después tenemos también aquí un ábaco. Fíjense, aquí nos está diciendo el número de golpes para los 30 centímetros. O sea, cuando penetramos el CPT, hacemos 30 y 30, ¿verdad? Desechamos los 30 primeros y tomamos en cuenta los 30 últimos. Entonces aquí, lógicamente, también está basándose en rayas inclinadas, se refiere al porcentaje de compacidad relativa. También el porcentaje de compacidad relativa podemos determinar mediante un ábaco. Vamos a ver un poquito más allá. Entonces, supongamos que yo quiero determinar la presión vertical. ¿Cuál es la presión vertical? Es la presión que queremos saber, o sea, la tensión. Hola. ¿Qué me dice? ¿Alguien está hablando? Bueno, esta presión que ven aquí, la tensión admisible del suelo. Aquí el autor no dice si es admisible o es último. Hay una duda. No he podido encontrar de la presión vertical. Bueno, esto es una referencia, ¿no? Entonces, con el número de golpes, supongamos que tenemos 20 y que sea la compacidad relativa, que sea un 60%. Entonces, 20, tengo 20 aquí y voy acá y el valor de la tensión admisible será aquí, aproximadamente 2.2 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, a esto habría que afectar, porque se ve alto aquí, entonces habría que afectar por un factor de seguridad para que nos dé admisible. Y así para cada tipo de material. Fíjense, tenemos 10, 20, 30, hasta 80 golpes.
Ahora tenemos otro ábaco aquí, también está en función de la compacidad relativa, y nos da dos tipos de curvas. Esta curva 1 es para la relación para arenas de grano anguloso, o sea, no es para un grano redondeado, sino anguloso, o redondeado de mediano a grueso. La curva 2 es para relación de arenas finas y para arenas limosas, para ese tipo de suelos, cada una de las curvas. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el número de golpes y vemos la curva con la cual estamos estudiando. Supongamos 40 golpes. Llego aquí y tengo este valor que me va a decir el ángulo de fricción interna del suelo. Entonces, justamente los ángulos de fricción interna no pasan de 45, por eso aquí en esta curva tenemos solamente hasta 44. Lo mismo, ¿no es cierto? Si decimos para 20, entonces, lógicamente, el mismo material puede variar el ángulo de fricción interna dependiendo de su compacidad. Aquí estamos hablando netamente para suelos granulares, porque las arcillas tienden a cero su ángulo de fricción interna. Entonces, este abaco vale para suelos granulares, no para arcillas. Entonces, supongamos que tenemos 20 golpes y encontramos la curva y el ángulo de fricción interna va a ser 32. Entonces, este tipo de suelos granulares varían de 28 a 25, pero muchas veces puede tomar 25 o 27, dependiendo, digamos, ¿no es cierto?, del tipo de suelo y el criterio también de la persona que hace el trabajo. Bien, entonces, después tenemos también una fórmula de Meyerhof para encontrar la tensión admisible. Esta ya es la admisible. Entonces, nos dice 3.3 por n, este n es el número de golpes corregido por el ancho menor de la zapata. Este ancho sí está considerando que la zapata sea rectangular. Entonces, el B es el ancho menor. Entonces, B1 más D, este D es la profundidad de desplante o la profundidad donde asienta la fundación, el nivel de fundación. Algunas fórmulas van a variar esto y justamente yo traté, digamos, de respetar la nomenclatura que usa el autor en su libro. Entonces yo puse este D. En algunos está como Z también. ¿Ya? Entonces D sobre B. Entonces la profundidad del nivel de fundación dividido entre D, que es el ancho menor, 1 sobre 20. Esto hay que respetarlo. Entonces, ¿por qué está afectado por este factor? 1 sobre 20. Esto nos da en toneladas metro cuadrado, directo. Entonces, estas fórmulas están consideradas para un asentamiento de 1 pulgada. Entonces, ahora tenemos igualmente la otra fórmula de Terzaghi, también para el caso de arena seca. En realidad, la arena seca es parcialmente húmedo, ¿no? Porque nunca un material va a estar totalmente seco. Entonces, pero que no tenga agua. Entonces, cuando la zapata tiene un ancho menor a 1.30 metros, podemos utilizar esta fórmula empírica. N es el número de golpes corregidos dividido entre 8. Algunos toman también N sobre 5, que da directamente en kilos centímetros cuadrados. Eso es el admisible. Ahora, si tenemos un ancho de la zapata mayor o igual a 1.30 metros, entonces podemos utilizar esta fórmula. N es el número de golpes, 1 más 1 sobre 1.33 por B, entonces B es el ancho menor de la zapata, todo al cuadrado, 1 sobre 20. Entonces esto nos da en kilos por centímetro cuadrado. Bien, ahora también, lógicamente, esta fórmula, por ejemplo, estamos aplicando N sobre 10. Esta formulita se aplica para suelos granulares con presencia de agua, N sobre 10. N es el número de golpes sobre 10. Eso nos da directamente la tensión admisible, que es kilos por centímetro cuadrado. Aquí también hay una fórmula, dice, ¿no es cierto? La tensión admisible en las arenas. Aquí. Como dice este autor Peckley, Hanson y Torbu, que dice, como sabemos que en la determinación de una tensión admisible se debe considerar dos aspectos distintos,
básicos de mucha importancia, que es seguridad contra la ruptura, que quiere decir factor de seguridad que tenemos que utilizar, y seguridad contra los asentamientos excesivos. También si le ponemos, decimos que el suelo soporta mucha carga, entonces corremos dos cosas, ¿no? Dos peligros. Uno que puede fallar, que es la ruptura, otro que puede producir asentamientos excesivos. Si una edificación existe asentamientos muy grandes, entonces causa problemas en las estructuras. Puede causar fisuración, inclinación, en fin, eso es lo que hay que cuidar. Entonces, el factor de seguridad tiene que estar justamente que no ocurra estas dos cosas. Ruptura o falla o asentamientos excesivos. Asegura contra la ruptura sobre el aspecto de tensión admisible será obtenida dividiendo por un coeficiente de seguridad igual a 3. Por ejemplo, los autores están indicando de que la ecuación que empleemos aquí, para que sea admisible, tiene que usar factor de seguridad, pero sin embargo ellos ya dan aquí la admisible, fíjense, pero con un factor de 3. La capacidad de carga dada por la forma siguiente es la siguiente, entonces está afectada por este factor de 3. Pero hay otros autores que no dicen cuánto vale su ecuación, si está con qué factor, no dice. Cuando dice admisible, está tomando admisible. Ahora, si no está sin admisible, hay que tomar un factor de seguridad. Ahora, aquí, fíjense, aquí tenemos sigma T, quiere decir la presión, ¿no es cierto? O sea, esta es la tensión admisible. Esta es la presión de la carga, de la sobrecarga, podemos decir, menos el peso específico del suelo natural multiplicado por una altura, o sea, por la sobrecarga del mismo suelo. Ese es H. Perdón, este es profundidad de desplante, o sea, por eso decía el rato, el rato le llamamos D, la profundidad de desplante. También hay Z, en este caso el autor está diciendo H. Este H es profundidad de la fundación. Esta misma ecuación lo podemos escribir de esta forma. Un medio de B es el ancho menor de la zapata, el peso específico del suelo, natural por supuesto, por N gamma, ese N gamma vamos a encontrar mediante este ábaco, que se llaman factores de carga, más el peso específico del suelo multiplicado por la altura de desplante, por NQ, también factor de carga, y menos 1. Entonces, esta ecuación vamos a aplicar para calcular la tensión admisible. ¿Qué hacemos con eso? Fíjense, acá tenemos el factor, o sea, el factor de capacidad de carga, este que estamos llamando aquí, N gamma y NQ. Entonces, hacemos lo siguiente, aquí está NQ y N gamma. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Luego te van a corregir, aquí es NC, no es NG. NC y NQ, para aplicar este abaco. Entonces, nos vamos aquí. Tenemos, por ejemplo, para encontrar, en este caso, lo que estoy haciendo, voy a entrar con el ángulo de fricción interna. Pongamos que tenemos ángulo de fricción interna igual a, vamos a exagerar un poquito, pongamos 35. Me fijo, ¿no es cierto? Esta línea punteada en rojo es para encontrar N gamma y este azul es para encontrar NQ. Entonces, si tengo 35, subo hasta encontrar esta línea punteada, vengo aquí y tengo la capacidad de carga, dice factores de capacidad de carga. Entonces tengo 70, aquí, 70. Y hago lo mismo con el otro. Tengo 35 y subo hasta acá y tengo 80. Entonces, NQ vale 80. Entonces, eso es lo que reemplazo en esta ecuación. N gamma y el NQ. Por eso determino la intención admisible. Entonces, para usar este abaco, ¿qué necesito conocer? El ángulo de fricción interna. Ahora, si queremos, ¿no es cierto?, utilizar también en función de N, aquí está la fórmula de N también, voy a decir eso. Aquí, este abaco está hecho para N, entonces esta curva verde es el N, el número de voltios, que viene de 0 a 10. Supongamos que quiero determinar, ¿no es
toda la resistencia a penetración, me da, digamos, 20. Entonces quiero encontrar, por ejemplo, el ángulo de fusión interna. Vengo aquí, acá, y de ahí encuentro aquí, y me dice 36. Entonces, esto es para encontrar el ángulo de fusión interna. Entonces, este abaco me permite encontrar, en función del número de golpes, el ángulo de fusión interna, y luego voy con ese mismo valor a encontrar N gamma y NQ. Otra cosa que quería decir, lógicamente el ángulo de fusión interno no siempre hay que tratar de trabajar con menos de 45 grados. Bueno, aquí también tenemos la fórmula nos da la capacidad de carga, que dividida por 3 nos da la tensión admisible. Todo está, o sea, fíjense, para que sea admisible estamos afectando por los factores de 3. Aquí nos da tensión admisible directamente en kilocentímetro cuadrado. Entonces, este es el número de golpes y me da, por ejemplo, si queremos, por ejemplo, si yo ya predeterminé mi ancho de zapata, digo, por ejemplo, 1.5 metros, el ancho menor, y tengo, supongamos, el número de golpes, que sé yo, 30, digamos. 15, vengo a encontrar 30 y me da aquí mi tensión admisible, que vale de 2 kilos por centímetro cuadrado. Bien, ahora este abaco también me dice, bueno, para calcular la tensión admisible o en su defecto, si yo tengo ahí la tensión admisible, supongamos yo tengo 2 acá y tengo mi número de golpes, que sé yo, 20 golpes, digamos, acá, y vengo aquí, encuentro la profundidad del desplante, o sea, profundidad del nivel de la fundación también, o depende, si yo quiero fundar, por ejemplo, ya tengo predeterminado la profundidad de la zapata, entonces diré, bueno, 1.5, y cuánto me va a valer ahí ese suelo, con el número de golpes que dé en ese nivel. Tengo la tensión admisible del suelo. Después tenemos, a ver, acá, cuando, bueno, los autores que consideran, ¿cierto?, cuando tenemos un suelo granular con presencia de agua y que los golpes son mayores a 15, hay que hacer una corrección por número de golpes. Esa corrección es igual, pongamos que me dé, a ver, escríbenos la ecuación si quieren. N corregido por número de golpes, eso es válido solamente para suelos granulares con presencia de agua. Es igual a 15 más un medio, paréntesis, 15, perdón, N menos 15. Creo que está escrito por ahí una ecuación, lo repito. Esta ecuación te hablan de esto. Supongamos que, pero esta ecuación, vuelvo a repetir, es válido para suelos granulares con presencia de agua, solo para ese caso. Entonces yo hago la corrección respectiva con todas las correcciones por la eficiencia del martillo, por el diámetro del agujero, hago por varillaje, por presencia del agua, todo lo demás voy a tener un valor N. Después hago la corrección por número de golpes cuando es mayor a 15. Entonces aquí tomo N menos 15, pongamos que si N tuviera 20, 20 menos 15 es 5, entre 2, 2.5, más 15, 17.5. Entonces lo redondeo a 17. Entonces ese va a ser el valor que voy a adoptar. Bien, entonces ahora tenemos también la tensión admisible. Vamos a encontrar también con el ancho de la zapata que uno puede predisponer, porque supongamos que si yo tengo de 3 metros y mi número de golpe que sea 20, vengo aquí, acá, y tengo mi tensión admisible. O al revés, si yo tengo mi tensión admisible de acá, supongamos 2, y voy a decir cuánto número de golpes vengo aquí, y voy a tener
cuánto es el ancho menor de la zapata. Generalmente uno predimensiona primero la zapata, entonces generalmente siempre es conocido el ancho que con eso tantea cuánto es su tensión. Entonces hay que comparar, por ejemplo, cuánto me da con este ancho, qué tensión admisible me va a dar. Entonces esto tiene que ser igual a que lo que está en el terreno, porque yo ya me estoy predimensionando, digamos, la zapata. Diciendo 2, estoy diciendo que voy a usar 2, pero qué tensión admisible voy a tener, en este caso 2. Eso lógicamente también todo esto consideran para asentamientos de 1 pulgada. Después tengo otro abaco, que es este. Lógicamente, este es para este caso, ¿no es cierto? Cuando aquí tengo el ancho menor de la zapata, aquí está el nivel del terreno y nivel de agua. Entonces, esto es válido cuando el nivel de agua está aproximadamente 2 veces B, 2 veces el ancho de la zapata, porque el nivel de agua está aquí. En ese caso, yo puedo usar este abaco para calcular la tensión admisible. Entonces, ¿qué hago con eso? Vengo y digo, bueno, pongamos esta línea inclinada, vale para un ancho de la zapata de 1,30, este de 2 metros, 5 metros, aquí es infinito, de cualquier valor. Entonces, tomo en cuenta el número de golpes, ¿no es cierto? Aquí de N, pongamos 30 y tomo a ver cuál es el valor que estoy calculando del ancho B, aquí, y bajo, y va a ser cuánto va a ser mi tensión admisible. Pero me estoy ya, digamos, predimensionando justamente el ancho de la zapata. Esta es otra fórmula. En caso, se aplica esta fórmula en caso de las arcillas. A lo anterior que hemos hablado, todo de las sueros granulares. Esto para las arcillas. Esto vale 1.33 por N, que es el número de golpes obtenidos con SPT. 1 más 0,3. B es el ancho menor de la zapata. Este L es el lado mayor de la zapata, que es este. Todo esto nos va a dar en toneladas metro cuadrado. Entonces hay que trabajar en metros. Y entonces nos da directamente la tensión admisible, que está afectada por un factor de seguridad. Otras fórmulas también aplicadas cuando no se conocen las dimensiones de las zapatas. A veces no sabemos las cargas, cuánto va a ser el peso aplicado ahí, pero sin embargo sabemos solamente el número de golpes. En ese caso hay que aplicar fórmulas netamente empíricas. Por ejemplo, aquí estamos aplicando para entender mejor. A veces, generalmente casi la mayoría de los estudios de suelos se hacen cuando no se conoce todavía el estado de carga. ¿Y qué es el estado de carga? Entonces el calculista, en base, digamos, a toda la distribución de las columnas, el ancho de las vigas, en fin, determina las tensiones para cada columna. La sumatoria de de cada piso, ¿no es cierto? Cuánto va el peso, tomando en cuenta la carga propia, más la carga de servicio. La carga propia es el peso del mismo edificio. Y la carga de servicio es lo que vamos a poner, ¿no es cierto? Que sea camas, la gente que va a vivir, todo lo demás. Eso se considera por metro cuadrado. Entonces, ese valor va a estar justamente transmitiendo una columna hacia abajo. De cada piso se va sumando y llegamos con una carga X a nivel de tierra. Entonces yo sé cuántas toneladas hay, entonces puedo decir, bueno, puedo predimensionar una zapata y decir que esa carga está distribuida en una zapata de tanto por tanto. Pero a veces no sabemos el estado de carga. Generalmente a veces para tener idea aproximada, a veces se toma 12 toneladas por piso aproximado, de 12 a 15. Pero eso es muy, ¿cómo puedo decir? No muy exacto. Puede ser más o menos, pero más o menos sería ese valor entre 12 a 15. Pero si no conocemos las cargas, preferiría tomar esta ecuación. Aquí dice, por ejemplo, tensión admisible es N sobre 5. Estas son ecuaciones justamente proporcionadas por Tersay.
Esto es cuando no hay agua, suelos granulares sin presencia de agua. Para ese caso se emplea esto. Ahora, si tenemos agua y suelos granulares, esto se convierte en 10, N sobre 10, que nos da en kilos centímetro cuadrado. Por eso dice, si está debajo del nivel freático, se reduce al 50%. Aquí. Ahora, esta ecuación, la ecuación 12, es para suelos arcillosos. 1,33 por N entre 10. Pero si no quiere utilizar este 10, entonces las unidades va a ser toneladas metro cuadrado. Si lo divide entre 10, usted tiene kilos centímetro cuadrado. Ahora también tenemos algunas fórmulas proporcionadas por Bowles, pero esto para suelos con gravas y arenas, y considerando un asentamiento de 1 pulgada. Entonces aquí estamos fijando, fíjense, 0,60 por N corregido, este N es el número de golpes corregido, menos 3. Todo eso multiplicado por B más 0.305 entre 2 veces B al cuadrado. Entonces nos da directamente en kilos centímetro cuadrado. Entonces quiere decir que B tenemos que expresarlo en centímetros. Ya está aquí. Ahora, lo que muchas veces se pretende corregir también este ancho cuando esta relación de B sobre D nos da, digamos, mayor a 1 o igual a 1, entonces en la corrección se puede mayorar esta ecuación. Para mayorar tenemos que usar este valor FP 1 más Z, que es la profundidad de desplante, dividido entre el ancho de la zapata. Este valor que nos dé máximo es hasta 2. No puedo agrandar este valor mayor aumentándole más de 2. Puede ser 1, 1.5, 1.6, hasta 1.99, hasta 2, pero no puede ser 2.1 ya. Solamente corrijo con un valor de 2. Por eso dice aquí, menor o igual a 2. Después tenemos otra fórmula de Skepton para suelos puramente cohesivos. Esto para arcillas. Entonces nos dice C por NC. Entonces este valor C vamos a encontrarlo justamente por una... Entonces lo voy a indicar. C es la cohesión del suelo. NC es lo que encontramos mediante esta tabla de acá. Más peso específico del suelo natural por la profundidad de desplante o por la profundidad del nivel de la fundación, que viene a ser este Z. Entonces, primeramente nos fijamos si es zapata circular o cuadrada, que es la misma, son los mismos valores para ese caso, y también para zapata continua o rectangular. La zapata continua se considera generalmente cuando el ancho de la zapata, cuando el largo de la zapata es mayor o igual a 5 ancho. Se puede considerar como zapata continua. Pero esta ecuación, estos valores también es válido para zapatas rectangulares. Entonces, entramos con este valor. Tengo Z sobre B. Z es la profundidad del nivel de fundación, dividido entre B, que es el ancho menor de la fundación, dividido, y luego encontramos un valor. Supongamos que yo he encontrado 0,60. Entonces, 0,60, si tengo una zapata cuadrada, va a ser 7.10 el valor de NC. Y si hubiera zapata rectangular, va a ser 5.9. Entonces, con esto entramos, ¿no es cierto?, a la ecuación y calculamos y nos da directamente la tensión admisible. Ahora, igualmente, con esta tablita de acá, podemos calcular la densidad relativa. Este N es el número de golpes y esta es la densidad relativa. Esto también propuesto por Bowles. Aquí, ¿qué es lo que dice? Se considera generalmente como rechazo al penetrómetro cuando el número de golpes es superior a los 25 a 30 por centímetro. Estamos haciendo un estudio. Si golpeamos, me da un valor para 1 centímetro, 25 golpes o 30 centímetros, no necesito golpear y considero que es rechazo. Bueno, la norma ACT me dice que cuando el número de golpes
es mayor a 100 para 30 centímetros de rechazo. En este caso, está previniendo justamente dobles, porque si golpeamos, imagínense, hasta 100, rompemos la herramienta, entonces es suficiente que golpeemos en 1 centímetro que nos dé 25 a 30 centímetros, entonces consideramos rechazo. Lógicamente que cuando tenemos este tipo de suelos hay que cobrar más porque por los problemas de desgaste del equipo. Ahora, cuando N es mayor a 50 para 30 centímetros de penetración, también se puede parar y es considerar rechazo. Entonces, este cuadrito de densidad relativa nos dice, ¿no?, para 4 golpes es 0,15. Si queremos expresar en porcentaje, se indica 15%. Para número de golpes de 10, entonces 35%. Para 30 golpes es 65%. Para 50, 85%. Ahora, cuando ya esto sea, digamos, para cualquier valor mayor a 50, considera 1. Puede ser 100% de densidad relativa. Pues este suelo compacto. Bien. Ahora, también esto propone goles. Cuando las cargas vayan a ser cimentadas, o sea fundadas, ¿no?, mediante una losa, ya no es zapata, aquí es losa, desplantada quiere decir asentada, apoyada, sobre un lecho de arena, la capacidad de la carga admisible puede determinarse por la siguiente expresión. N corregido es el número de golpes corregidos del SPT, menos 3 sobre 5. Ahora, si tenemos gravas con arenas, si también son losas, entonces utilizamos esta ecuación. N corregido sobre 4 por un factor de corrección que es este 0,33 de S sobre B, y tenemos aquí un delta, fíjense. Este delta está multiplicando por el asentamiento considerado. El asentamiento directamente es 1 pulgada, pero como estamos trabajando con pulgadas, aquí directamente este es 1. Eso nos va a dar en kilos centímetro cuadrado, equivalente a toneladas por pulgada cuadrada. Este FP, este factor de corrección, primeramente se hace Z sobre B. Si eso es 1 mayor a 1, entonces se hace esta corrección, igual que en el caso anterior. Si en caso no es menor a 1, entonces no se corrige. Si es mayor a 1, entonces hay que hacer corrección. Pero máximo también esto a 2. Entonces, una vez que tengamos este valor, y lo multiplicamos con el factor que nos diera aquí. Supongamos que aquí nos diera Z sobre B, nos dé 1.5, digamos, por 1.33 más 1, pero no debe pasarse más de 2. Multiplica por ese valor que nos da este coseno. Ahora, tenemos que tener el asentamiento máximo en arenas secas, o sea, la deformación que puede producir una carga determinada en arenas secas, este valor, podemos calcular por esta ecuación. ¿Qué quiere decir esto? 2 por Q. Este Q es la carga apoyada en una zapata. Es kilos por centímetro cuadrado, o toneladas, en este caso estamos usando toneladas por pulgada cuadrada. Este B es el ancho de la zapata. Y entonces el asentamiento delta nos va a dar en pulgadas porque estamos trabajando en toneladas pulgadas cuadradas. Ahora, este N dice N mínimo, que fíjense. Si yo tengo varios pozos en una sola área de estudio que he hecho para un edificio, entonces voy a tomar el mínimo valor de ese pozo al nivel que quiero calcular. Pues tomo ese valor, por eso dice N mínimo, no el máximo. Supongamos que en una serie de pozos tengo en uno 7, en el otro tengo un 9, en otro tengo 10, pues ¿cuál voy a tomar? El menor. Eso se refiere aquí. Entonces calculo el asentamiento máximo. Puedo calcular también la profundidad, llamando de nivel de fundación, mediante esta ecuación. 0.83, 0.017 por el índice plástico. Por el índice plástico,
Todo esto multiplicado por índice plástico, menos 4. Todo eso es dividido entre el peso específico del suelo del lugar, ¿no? Del suelo natural. Entonces esto nos da, lógicamente esta fórmula es más aplicable cuando tenemos arcillas, porque el índice de plasticidad se determina solamente en arcillas, no en arenas. Entonces en arenas esto va a ser 0, entonces se nos daría todo 0. Esto es aplicable solamente en suelos que tengan plasticidad. Ahora tenemos también el peso volumétrico seco, que el peso volumétrico es igual, en la pregunta que les estoy haciendo, que les mandé el otro día, estoy pidiendo que me determinen peso específico de la masa del suelo, densidad seca, densidad aparente, en fin, varios gamas. Pues el gamma no es más que la relación del peso sobre el volumen, pero varía, sin embargo, puede ser peso seco, puede ser peso húmedo. Como también el volumen puede ser volumen de los sólidos, como también volumen aparente. El volumen aparente, ¿qué se entiende eso? Volumen del aire, volumen del agua y volumen de los sólidos. Entonces, por eso son diferentes, aunque les va a dar la misma dimensión, les va a dar kilos por metro cúbico o centímetros, perdón, o gramos por sobre centímetro cúbico. Eso no va a variar, pero lo que va a variar es la condición en la cual estamos tomando el suelo para determinar ese famoso gamma. Eso van a tener cuidado porque no es lo mismo hablar del peso unitario húmedo que el peso unitario seco. Bueno, después vamos a aclarar eso. Bueno. Ahora tenemos también, aquí podemos calcular el peso volumétrico seco. Eso es igual que hablar densidad seca, que es igual a la relación peso seco sobre un volumen aparente. El volumen aparente es volumen de la masa más el volumen de los sólidos, volumen del aire y volumen del agua. Eso es volumen aparente. Ese valor se determina mediante una curva de compactación. Pero sin embargo, si no hacemos una curva de compactación, entonces podemos determinar mediante esta ecuación. Pero lógicamente hay que determinar el límite de contracción. Entonces, el 94 más 0,15 por límite de contracción, multiplicado por 16.0184, eso nos da directamente en kilos por metro cúbico. Son fórmulas empíricas que a veces se nos saca de apuro. Bien, lógicamente estos mismos valores que estamos hablando aquí podemos determinar mediante ensayos reales en laboratorio. Bueno, ya les decía como hace rato, ¿no es cierto?, que cuando los golpes son mayores a 15 y tenemos un suelo granular con presencia de agua, hacemos corrección de N. De N, o sea, N corregido va a ser 15 más un medio de N obtenido en el campo menos 15. Si tuviéramos 30 aquí, 30 menos 15, 15, entre 2, 7.5 más 15, 22.5. Entonces, ¿de dónde va? 22. Entonces, ¿qué he hecho? Reduje el N que estaba muy alto. Bueno, estas abacos son extractados de Crespo Villalaz. Tenemos para el caso de las arcillas y arenas. Tenemos el ángulo de fricción interna y módulo de elasticidad, o que también se llama módulo de Young. Entonces, aquí habla, por ejemplo, en el caso de las arcillas, cuando N es menor a 2, tenemos 0.25, consistencia muy blanda. El ángulo de fricción interna se puede considerar 0 porque no es friccionante, el ángulo de fricción interna casi es 0. El módulo de elasticidad 3. Aquí, cuando varía de 4 a 8, en caso de las arcillas, nosotros tenemos 0,50 a 1. El Q sub U, este Q sub U que es la tensión última, pero lo divido entre los factores de seguridad, entonces tengo ya la admisible. Eso es entonces una de consistencia media. El ángulo de fricción interno me va a variar de 2 a 4. Y el módulo E va a ser entre 45 a 90. Entonces, como ven, en función de E podemos estimar las tensiones admisibles, podemos estimar el ángulo de fricción interna y
el módulo de elasticidad. En este caso es para las arenas, suelos granulares. Por ejemplo, tengo de 0 a 4, muy floja, o también podemos decir muy suelta. Su compacidad relativa alcanza de 0 a 15%. El ángulo de fusión interna 28 grados. Y módulo de elasticidad 100. Cuando varía de 5 a 10, es consistencia, aquí decíamos muy blanda, aquí blanda, compacidad blanda, perdón, compacidad suelta, aquí muy suelta, aquí suelta, estoy confundiendo con la arcilla, suelta, entonces con compacidad muy suelta, compacidad suelta, o también se puede decir floja. Entonces esa compacidad varía de 16 a 35. El ángulo va a variar de 28 a 30. Pues tomamos un valor intermedio, generalmente para ser más conservador se toma 28. Entonces, el módulo de elasticidad varía de 100 a 250, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, como ven, estas tablitas son bastante útiles para adoptar algunos valores. Bueno, también podemos decir que en un suelo no son pues los datos totalmente exactos, porque estamos usando fórmulas empíricas, el modo de trabajo inclusive de las personas varía de persona a persona. Entonces, siempre va a haber una pequeña diferencia. Supongamos, ¿no es cierto?, que uno hace un estudio y, bueno, hace el otro y lo comparan, vamos a tener resultados un poco diferentes. No sustancialmente, pero va a haber diferencia. Bueno, aquí tenemos igualmente para otra fórmula para encontrar también el ángulo de fusión interna, un ábaco, perdón. Tengo un n corregido y encuentro esta curva y tengo este valor. Esto también es solo para suelos granulares, ¿no es cierto? Supongamos que el número de golpes me dé 30. Vengo aquí y tengo 36. A mí más me gusta este criterio porque es un poquito más real. Por ejemplo, digamos, si yo tengo 20 golpes, me va a dar acá 33. Entonces me puedo quedar entre 30 o 32 o 33 el ángulo de fusión interna. No subir mucho. Aquí, por ejemplo, está dando 42, 44, 46. Generalmente los valores del ángulo de fusión interna no son más de 45. Por último tenemos la corrección. Ustedes seguramente cuando hagan su tarea de la corrección del número de golpes en los ensayos de SPT, van a determinar justamente la corrección por presencia de agua. Y para eso necesitan calcular la presión intergranular o la presión efectiva. Un poco más adelante vamos a aprender a calcular la presión efectiva y la presión intergranular. Entonces, ustedes calculan, esta corrección se hace solamente para suelos granulares, no para arcillas. Entonces encuentro la presión intergranular. La presión intergranular va a ser igual a la presión total que está ejerciendo el suelo, menos la presión neutra. Esa es la presión efectiva, o también llamada presión intergranular. Entonces el peso, va a ser la presión del suelo, va a ser el peso específico del suelo multiplicado por una altura, menos la gama del agua, el peso específico del agua multiplicado por la altura. Esa es la diferencia de la presión efectiva. Entonces van a ir calculando eso a cada profundidad y van a encontrar un factor de corrección FC. El número corregido al número de campo que estaba, ¿no es cierto?, lo multiplican por este valor, ese es el factor de corrección. Una forma. La otra es la siguiente. Pueden utilizar, si quieren, estas relaciones mediante factores. Por ejemplo, este factor de corrección del Liao-Whitman fue propuesto en el 1986. Es 9.78 por raíz cuadrada de 1 menos la presión efectiva. Perdón, dividido entre la presión efectiva. Septon, en el año 1986 también, dice 2, o sea, estoy hablando que este valor FC es igual a 2, dividido entre 1 más 0.01 por la presión efectiva. Después viene Set el al también, lo mismo, 1 menos 1.25 por logaritmo, de sigma 0 viene a ser presión efectiva sobre 95.6, y así, REC lo mismo, ¿no? 0.777 por logaritmo
1912 entre la presión efectiva. Esos son los valores que se hacen en las correcciones aquí. Bueno, también hay otras fórmulas empíricas para calcular la humedad óptima. Bueno, lógicamente esto se hace cuando se está compactando, se determina una curva de compactación. Eso lo también vamos a ver al final del curso. Entonces, sin hacer la curva, podemos aproximar mediante esta ecuación. La humedad óptima dice que es igual al límite plástico. Lógicamente esto es más, o sea, es aplicable para suelos que tengan plasticidad, no para arenas. Por eso, en arena no hay límite plástico. Entonces, el límite plástico menos 1.5 es ya directamente la humedad óptima. Ahora, el índice plástico, lo mismo, calculan el límite líquido, multiplican por 0.75 menos 7.7 es el índice de plasticidad. Y eso lo van a hacer ustedes en el laboratorio. De un capítulo más y hacemos. El límite líquido es igual al límite plástico menos el límite, perdón, el índice plástico es el límite líquido menos el límite plástico. Pero entonces, sin embargo, también podemos calcular directamente con esta ecuación. Sabemos el límite líquido por 0.75 menos 7.7. Son fórmulas empíricas desde ya. Ahora, el módulo de elasticidad estática, ¿no es cierto? El módulo Young también se puede también por esta ecuación 8 por el valor de CBR. ¿Qué es CBR? CBR quiere decir capacidad de soporte California o California Bearing Rating. O sea, aquí igualmente en suelos 2 vamos a hacer ensayo. Y en salida es un ensayo de corte, ¿no? Que se aplica en un suelo totalmente saturado y luego se penetra un pistón con una cierta velocidad y determinamos el valor de CBR. Los suelos varían de 0 a 100. Entre más próximo a 0, de los malos. Cuando va aumentando el valor de CBR hasta el próximo 100 o igual a 100, eso significa que el suelo es excelente para su uso. Entonces, esas son fórmulas empíricas. Bueno, esto ya lo vimos en la anterior clase. De todos modos, decíamos de que estos son los métodos cónicos, ¿no es cierto? Que penetramos con una carga estática con una velocidad de 20 milímetros por segundo, es la velocidad de aplicación de la carga, el cual tiene que introducirse este cono. Y el cono, lógicamente, este es el cono de fricción que nos determina la resistencia por punto y también nos permite determinar la presión de poros. Entonces, cuando se aplica la carga estática se llama el CPTU, penetración cónica, ¿no? con presión de poros, etc. Justamente le voy a preparar yo unas preguntas, una investigación para que hagan esto ustedes. Después vienen otros presiómetros. Hay varios tipos. Lógicamente en nuestro medio muy rara vez usamos eso. Aquí hay una sola empresa que tiene. Y en Cochabamba, la Universidad de Cochabamba, en La Paz también creo que tienen, pero tengo entendido que la universidad está adquiriendo un equipo cónico con carga estática. De entrada, ¿no es cierto? Estos métodos funcionan muy bien cuando son arcillas o no tienen gravas. Pero si hay gravas, choca la punta y ahí nomás se terminó el estudio. ¿Por qué? Porque no puede penetrar piedras ni gravas. Por eso es que se ha divulgado mucho en nuestro medio el SPT. Porque el SPT en realidad es aplicable casi a diferentes tipos de suelos y además es fácil de su mantenimiento. Ahora, este valor, tenemos también es una impresión cónica dinámica. El DCP. Este tiene un peso apenas de 4.6 kilos. Y es el martillo, ¿no? Y que se golpea en este pequeño cabezal y luego se mete este cono. Este es un apoyo que se da para el equipo del cono. Estos es un variable, ¿no es cierto? Hasta esta altura de la barra es variable. Normalmente viene cada metro. Entonces se va golpeando y se determina el número de golpes para este valor. Ese número de golpes que damos es equivalente al SPT.
pero no se ha divulgado en realidad este método porque es bastante simple y liviano además, porque tal vez haciendo unos trabajos, demostrando ampliamente, ¿no? Puede ser que se apliquen. Yo particularmente tengo este equipo, pero lo he utilizado unas 5 veces, porque justamente teníamos que ir en avión a hacer trabajos por cobija en unos puentes y bueno, no nos podían llevar con SPT y estaba en época de lluvia, entonces para irnos nos tardábamos más de 15 días en llegar a Cobija, o bien había que irse por La Paz. Entonces se planteó este sistema de aplicación y bueno, se hizo los trabajos con eso, inclusive en el aeropuerto de Cobija para los tanques de combustibles hicimos el estudio con este sistema. Y bueno, no han tenido problemas las obras hasta ahora, ¿no? Porque hemos hecho el ensayo, ¿no sé, de esto, tal como indica pues, las normas, ¿no? Este equipito no pesa más de, si usted, como digo, las varillitas son de 1 metro y el pequeño cabezal también tiene apenas 5.70, o sea, 575 milímetros, es 60 centímetros aproximadamente. El cabezal igual es pequeñito, entonces tranquilamente entra en un maletero de un avión. También para llevar a la montaña, a veces se hace un trabajo que sea por las planchadas petroleras, por ejemplo, también utilizamos eso cerca de Brasil, porque no había acceso. Entonces tuve que usar este equipo. Bien. Bueno, como les decía también, ¿no es cierto?, que los valores de la penetración dinámica, estoy hablando del cono, hay que llevarlo al equivalente al valor del SPT. Entonces, aquí nos da una relación de QCN sobre N, ¿no es cierto?, nos está dando un valor, digamos, en kilos centímetros cada y nos está dando una tensión, este es un valor del cono, del cono. Entonces hay varias fórmulas, hay unas ecuaciones logarítmicas, en fin, dependiendo del autor. Entonces, ahora los métodos del cono, ya modernos, ¿cierto?, donde se aplica mediante la carga, mediante un gato hidráulico, entonces ya vienen ya calibrados, entonces da directamente la resistencia por punta y también le da la presión de poros, varios datos, ¿no?, que es importante. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos los sensores eléctricos, ¿no es cierto? Pero lógicamente sale cables por acá y va una computadora y tenemos los datos de la presión de poros, ángulo de fusión interna y la resistencia por punta, ¿no?, que está obteniendo. A diferencia, ¿no es cierto?, ¿cuál es la diferencia entre el cono y el SPT? El SPT es un pequeño pilotito, porque es cilindro, entonces le da el valor más por fricción. En cambio aquí está dando la resistencia por punta, porque lo que se clava es esta punta, entonces este cuerpo casi no está rozando, pero en cambio la punta, entonces la resistencia por punta es lo que nos da la tensión admisible del suelo. Entonces esto es resistencia por punta, en cambio en el SPT nos da resistencia por fricción lateral, porque es un cilindro hueco, con una punta, lógicamente, de un espesor aproximadamente de, no lo recuerdo, que es 1.5 milímetros, y tiene un ángulo de 60 grados. Entonces aquí lo que determina es la resistencia por punta, con dos efectos diferentes. Bueno, yo creo que con eso terminamos este capítulo. No sé si tienen preguntas. Hola, ¿hay preguntas? Ingeniero, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Disculpe, la presentación nos lo va a brindar como material para repasar después. Está copiando a una persona y se le va a pasar todo el asunto por eso hay que preguntarle al auxiliar quién es la persona que está grabando todo esto y que se lo pase.
Ya, gracias. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre el tema? Bueno, a ver, nos adelantaremos un poco entonces el otro grupo. Este es el tercer tema. Vamos a hablar por lo menos la introducción, tenemos tiempito. Las clases hasta las 6 hasta las 5:30, ¿no? Sí, ingeniero. Sí, hasta las 5:30. Entonces tenemos tiempo entonces. Bien. Aquí vamos a ver elementos constituyentes del suelo. Vamos a ver lo siguiente. Fíjense, en un suelo, en un corte de suelo, ¿qué tenemos? Agua, aire y sólido. Esos tres elementos. Agua, aire y sólido. Bueno, resulta que si tomamos en cuenta una partícula de arcilla, estas aguas se dividen en ¿qué? En agua, vamos a hablar primeramente, nosotros tenemos el agua de la partícula de arcilla, tenemos el agua higroscópica que está internamente en la partícula. Y tenemos el otro que se llama agua absorbida o agua adherida. Esta agua adherida está en el entorno de la partícula. Y justamente esto es lo que le da propiedad de la plasticidad. Ahorita vamos a explicar por qué. Esto es lo que le da justamente la plasticidad al suelo y la cohesión. El agua adherida o absorbida. Por eso no es que esté mal escrito esto. Absorbida quiere decir adherida. No es absorbida. Absorbida es cuando está dentro con algo, ¿no es cierto? Chupando algo. Absorbida, no es así. La que está interna dentro de la partícula es el agua higroscópica. Pero esto está en el entorno de la partícula. Después tenemos agua capilar, que justamente tenemos en un suelo intersticios, ¿no es cierto? ¿Qué son intersticios? Los agujeros, los espacios vacíos dejados entre partículas. Esos son los intersticios. Y también, lógicamente, se forma una especie, ¿no es cierto?, de tubos capilares en el suelo. Entonces el agua asciende por esos conductos, ¿no es cierto? ¿Debido a qué? A la atracción que existe justamente eléctrica entre la partícula de agua y la partícula sólida. Por eso sube por capilaridad. Está en un nivel, por así decirles, a 4 metros, pero sin embargo el agua va a ascender a una altura por efecto capilar. ¿Y por qué está venciendo la gravedad? Justamente porque están actuando las fuerzas eléctricas internas de las moléculas de agua con el suelo, con sólido. Por eso. Bien, entonces aquí tenemos, decía, agua capilar. Y también el agua libre. No sé si tengo el dibujo acá. El agua libre es todo, digamos, ¿no es cierto? Que el agua, supongamos en este lugar, sólida y agua. Entonces tengo, si el suelo está parcialmente saturado, voy a tener parte con aire, ¿no es cierto? Entonces, y aparte va a haber también agua, eso se llama agua libre. Y la suma de todas las aguas se llama agua de constitución. Entonces sería agua higroscópica, agua absorbida, agua capilar, agua libre, que está en una porción de suelo, ¿no es cierto?, ocupando un espacio, o sea, agua libre. Y la suma de todo eso se llama agua de constitución. Bien, entonces vamos a hablar aquí lo que estamos hablando, justamente el efecto, digamos, de la... Aquí vemos, fíjense. Agua de constitución es la cantidad de agua que se encuentra en una muestra de suelo. Agua libre es la que se encuentra en una determinada zona del terreno, llenando los espacios vacíos, y su estudio rige a la ley de la hidráulica. Agua higroscópica es la que se encuentra en un suelo seco al aire libre, internamente en la partícula. El agua adhesiva o agua absorbida es aquella película de agua que se envuelve y se adhiere fuertemente a la parte sólida y es un factor importante para la plasticidad de los suelos. Agua capilar es aquella que en los suelos de grano fino asciende por los intersticios capilares dejados por las partículas sólidas, o sea, por los agujeritos que dejan, ¿no? Bueno, aire está constituido el aire constituido por vapor de agua, carbono combinado, o todos los vapores sulfurosos y anhídrido carbónico, todo eso se llama aire. No estamos especificando, digamos, si es que el carbono combinado con vapores
sulfurosa, o sea, todo lo que es gas lo consideramos como aire. Bueno, las aguas libres higroscópicas son las que pueden ser totalmente evaporadas por el efecto del calor o la temperatura mayores a 100 grados centígrados. Bien, ahora vamos a hablar lo siguiente. ¿Por qué? Voy a explicar, a ver, no sé si tengo un esquema aquí. Bueno, no hay. Bueno, vamos a explicar por qué el suelo tiene plasticidad. La partícula sólida es un dipolo. ¿Qué quiere decir dipolo? Que tiene carga positiva y carga negativa. Y la partícula de agua también es un dipolo. Tiene positivo y negativo. Estamos hablando, digamos, molecularmente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Resulta que la disposición que adopta la placa de arcilla está en polo opuesto con el agua. Y por eso, justamente, el agua adherida que está en el entorno de la partícula, y lógicamente son cuestiones microscópicas, esto, ¿no? A nivel atómico, no estamos hablando de a simple vista. Entonces, existe esa atracción molecular de las cargas eléctricas con las cargas eléctricas del agua. Como están en sentido opuesto, entonces las cargas, las diferentes cargas, de acuerdo a la ley Coulomb, que dice que se atraen, ¿verdad? Y las cargas de igual signo, ¿qué hacen? Se repelen. Entonces, la cualidad que tienen las arcillas justamente es la disposición que adoptan. Siempre están opuestos. Entonces, el agua es un pegamento. O sea que lo atrae las partículas y se agarra y no quiere soltarse. Ese efecto es lo que le da la plasticidad al suelo. Y también la cohesión. En cambio, los suelos granulares, no. La arena, por ejemplo, usted lo moja la arena, entonces se desintegra. Y en cambio, la arcilla, usted lo humedece, la arcilla seca, lo humedece un poco de agua, y usted puede de la forma que quiera. Quiere separarlo y algo que le agarra, que no quiere soltarse. Eso se llama consistencia. Por eso estoy hablando de los suelos granulares y los suelos, digamos, que tienen consistencia, que son los suelos finos, y los suelos granulares tienen compacidad. Entonces, esa es la diferencia entre los suelos granulares y los suelos finos. También a los suelos finos se los conoce como suelos no friccionantes. A los suelos granulares, que son granos como la arena, o grava o mezcla entre ellos, se llaman suelos friccionantes. Bien, son dos grupos grandes, ¿no? Bien, entonces la arcilla, justamente por este problema de atracción molecular que existe, bueno, por eso el valor de la permeabilidad. ¿Qué es la permeabilidad? Es la facilidad que tiene un suelo de hacer pasar un fluido a través de los espacios vacíos. Vamos a ver aquí. Si ustedes tienen, por ejemplo, una cancha de fútbol, si está hecho de arcilla, cuando llueva, ¿qué va a pasar? Va a estar varios días, ¿no es cierto?, con agua. Y si usted cava, la arcilla húmeda no va a perder su humedad por mucho tiempo. Porque justamente la partícula de agua están atraídas por las mismas partículas sólidas, entonces están ahí. Entonces su permeabilidad es baja. Va a ir asentándose eso con el tiempo, va a ir perdiendo humedad con el tiempo. Y el asentamiento de ese suelo también va a ser con el tiempo. Ese asentamiento tan lento, gradual, continuo, se llama consolidación. En cambio, en suelo granular no ocurre eso. En suelo granular, usted aplica una presión y directamente se sale el agua, porque su permeabilidad es alta. No hay nada que se pegue. Sale, listo, ya está ya compacto el suelo. No tiene plasticidad. Todas las arcillas tienen plasticidad por ese efecto. Y además las partículas son tan finas de las arcillas, ya no obedecen al movimiento gravitatorio. Eso está dentro del movimiento browniano. O sea, son partículas tan finas, ¿no es cierto? Dense cuenta ustedes, si
Están en un camino donde hay harta arcilla seca. Pasa un vehículo, ¿no es cierto? Y una polvareda tremenda. Y bueno, cuando pase su carro, seguramente va a estar media hora y va a seguir latente arriba, ¿no es cierto?, flotando las partículas. No se han precipitado. ¿Por qué no se han precipitado? Justamente está escapando de la ley gravitatoria, fíjense. Y también, si ustedes tienen arcilla con agua, lo mezclan, se vuelve agua turbia. ¿Qué está pasando ahí? El agua turbia, ¿no es cierto?, las partículas están flotando en un medio continuo, en este caso, que es el agua. Cuando está en el aire, es el agua, digamos, está latente en un medio continuo, que es la atmósfera, el aire. En este caso es el líquido. Entonces va a pasar bastante tiempo para que las partículas se atraigan entre ellas, ¿no es cierto? Como están partículas sueltas, se van atrayendo poco a poco. A ese entrelazamiento entre partículas se llama floculación. Entonces la partícula es más grande y por tanto, ya cuando es más grande se precipita recién porque la gravedad lo atrae. Por eso ustedes llegan a un balde, ¿no es cierto?, con una arcilla muy fina o coloidal, lo van a tener una semana, 15 días y va a seguir todavía turbio. Hasta que al final hay efecto, ¿no es cierto?, de atracción entre ellas y se forman partículas más grandes, recién se precipita. Entonces, son dos leyes diferentes, ¿no es cierto? Todo el mundo piensa que la gravedad agarra cualquier partícula, no, las partículas finas escapan de la ley gravitatoria. Entonces, estas cualidades que tienen justamente hace que las arcillas tengan un diferente comportamiento que los suelos granulares. En cambio, el suelo granular no es así. El suelo granular es, si ustedes le echan arena a un balde y lo remueven, unos cuantos minutos y ya está claro el agua. ¿Por qué? Porque la gravedad hace que se sedimenten rápidamente. Entonces, eso es las causas, digamos, ¿cierto?, para que el suelo tenga plasticidad. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, en un suelo, ¿no es cierto?, tenemos, decía, 3 elementos: agua, aire y sólido, como aquí, aire, líquido y sólido. Entonces, vamos a poner acá, por favor, este dibujito está mal. Este aquí, el aire, es peso del aire. Vamos a utilizar la nomenclatura en inglés. ¿Ya? Aquí tenemos volumen, este lado tenemos pesos. Peso del aire, peso del agua, peso de los sólidos. Del agua, water, del suelo, de los sólidos, soil, ese. Este es aire. Estamos tratando de usar la nomenclatura que más, la mayoría en América Latina utilizamos, son derivados del inglés, ¿no? Entonces, vamos, por eso, por favor, me gustaría que todos utilicemos la misma nomenclatura cuando hagamos problemas, porque resulta que agarran otro libro y agarran otra nomenclatura y resulta que cuando uno le pide algo se equivocan de términos, entonces van calculando otra cosa en vez de hacer lo que les ha pedido. Entonces muchos se aplazan por ese problema, después le culpan a uno y se me aplazó. Entonces si utilizan otra nomenclatura, vean si es equivalente a lo que estamos usando, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el volumen del aire, peso del aire, peso del agua, peso de los sólidos. Al conjunto de esto lo llamamos peso de la masa del suelo. Por eso estaba hablando de W, es de peso, ¿no es cierto? Entonces, peso de la masa del suelo. Y tenemos volumen, aquí a este lado tenemos volumen del aire, el volumen del agua, el volumen de los sólidos. El conjunto de eso llamamos volumen de la masa del suelo. Bien, entonces, en un suelo parcialmente saturado, tenemos los 3 elementos: aire, agua y sólidos. Aquí vamos a diferenciar, por favor, van a tener en cuenta lo siguiente. Cuando el suelo está totalmente seco, cuando la humedad es 0,
solamente existe aire y sólido. Si el suelo está parcialmente saturado, existen los tres elementos: aire, agua y sólido. Y si el suelo está saturado, entonces tiene solamente agua y sólido, aire cero, porque todos los espacios vacíos están dejados, están llenos de agua, no hay aire. Bien, entonces, es lo que tienen que acordarse. También hay que acordarse lo siguiente: el grado de saturación en un suelo saturado es 100%. El grado de saturación en un suelo seco, el grado de saturación es 0. En un suelo parcialmente saturado, el grado de saturación es diferente de 0. Entonces, esas cosas ustedes tienen que acordarse para resolver problemas. Supongamos que yo le digo, a ver, calcúleme, por así decirle, qué sé yo, el grado de saturación del suelo, considerando que el suelo está totalmente saturado. ¿Por qué le estoy diciendo? Que ahí ese suelo, como está lleno de agua, sus vacíos ya no tiene aire. Entonces tiene solamente el volumen del agua y el volumen de los sólidos. Y justamente es cuando me planteo un problema, como no saben estos conceptos que estoy hablando, nos resuelven el problema, pues, porque al decir ya totalmente saturado, ya le estoy dando el grado de saturación 100%. Si le estoy diciendo de un suelo totalmente seco, entonces, ¿qué significa? De que el grado de saturación es 0 y su humedad también es 0. Pues como no entienden conceptos, entonces, bueno, después dicen, me faltó datos, ¿no? Por eso no pude resolver el problema. Lo que le faltó es simplemente concepto, no le faltó datos. Por eso vean esto bien, estudienlo bien, y a partir de aquí quiero que ustedes hagan todo su formulario. Ahora, si las clases van a ser semipresenciales, entonces los exámenes vamos a tomarlo en físico. Y por tanto tienen que ir con su formulario. Los problemas se los van a resolver en clases. No se admite prestarse formularios en clases. Y el que no llevó su formulario, chao. No soy del yo partidario de que hagan demostración de fórmulas en clases como otros genios hacen eso. No, ya te he hecho la fórmula, ¿por qué estás pidiendo que lo demostremos? Eso es matemática. Lo que me interesa es que aprendan a manejar las fórmulas de acuerdo al concepto que ustedes van adquiriendo. No, yo no exijo eso, que me demuestre, por ejemplo, la ecuación de Darcy, por ejemplo. Eso ya está hecho. Pero sí hay que saber cómo manejarlo. Bien, entonces sería este esquema que estamos viendo es para un suelo parcialmente saturado, porque tiene aire, líquido y sólido. Si tuviera el suelo totalmente saturado, no existiría aire, solamente sería líquido y sólido. Si el suelo está completamente seco, entonces no tiene líquido, solamente que hay aire y sólido. Eso. Ahora una cosa. Pregunta para ustedes. ¿Será que en un suelo la humedad puede ser más del 100%? No. No. ¿Y a ver, alguien más? Yo también digo que no. Ya, los dos están equivocados. Pero de eso vamos a aclarar. No que le digo que están contestando mal, sino es que tienen que tener el concepto. Resulta que la fórmula de la humedad es igual al peso húmedo menos el peso seco sobre el peso seco, ¿verdad? Entonces esa diferencia del peso húmedo menos el peso seco es el peso del agua. Lo dividen entre el peso seco. Entonces, en el caso de las arcillas coloidales, que son arcillas muy finitas, se puede llegar a más del 600% de humedad. Pero nunca ser menor de 0. Puede ser mayor así. Por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, se encontró humedad del 580%. En Japón también, en Inglaterra también, en Londres, con zonas arcillosas que tienen alto porcentaje de humedad, porque son partículas tan finas que sus vacíos
son mayor proporción de volumen que el mismo volumen de la partícula. Entonces almacenan agua. Entonces no se extraña si la humedad de la agua, si la humedad de la muestra fuera del 100%. Pero es casos excepcionales cuando se trata de arcillas coloidales. Ella más del 100%. En cambio, un suelo granular, o la humedad, digamos, ¿no es cierto?, para que un suelo esté saturado, qué sé yo, entre 18, 19 o 20% ya está el agua, perdón, el suelo totalmente saturado cuando es suelo granular. En cambio, aquí en las arcillas coloidales sobrepasa el 600%. Pero sin embargo, ¿no es cierto?, justamente en la Ciudad de México, por eso fue el motivo de que se ha prohibido la extracción del agua, porque en realidad está sobre una ceniza volcánica sentada la ciudad, y antes se sacaba agua de ahí, como hacemos aquí. Entonces, bueno, se aceleraba justamente el asentamiento de los edificios, especialmente los edificios históricos. Pues terminantemente prohibido ahora traen agua de otra parte, no prohibido sacar agua de la ciudad. Por ese problema, porque acelera el asentamiento al extraer las muestras. Y justamente aquí también hay que tener cuidado. Pues resulta que cuando se hacen edificaciones grandes, hay otros hotelcitos chicos por ahí, hacen su propio pozo para sacar el agua para su consumo y para lavar baños, qué sé yo. Y eso puede afectar también a la zona de daño. No está normada en nuestro medio, hay muchos pozos clandestinos. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces, yo creo que después, la próxima clase vamos a hablar de todo esto, las relaciones de peso y volumen. Son 9 formulitas que ustedes tienen que aprendérselo, y combinando los valores de estas fórmulas que estamos viendo aquí, ustedes van a tener una serie de formularios para poder resolver problemas. Solamente son 9 fórmulas básicas, y de ahí es combinación de diferentes fórmulas. Por ejemplo, en un caso puede ser combinar, por ejemplo, decir, bueno, el suelo está totalmente saturado, entonces solamente tengo volumen del agua y volumen del aire. Entonces combinan valores y obtienen los resultados y fórmulas en diferentes casos. Entonces este tema es tarea de ustedes, ¿no es cierto?, para que la próxima clase les voy a indicar, y me van a hacer un formulario hecho por ustedes. Después hay una hojita que anda hace tiempo que les di, y no lo volví a dar. ¿Por qué? Porque resultaba que como está con otra nomenclatura, entonces la gente no tiene el trabajito de combinar estas ecuaciones y no hace su formulario. Y van al examen y resulta que se equivocan porque no saben qué es lo que se les está pidiendo. Por ejemplo, imagínense, yo les puedo pedir, calcúleme el peso específico seco. Les puedo pedir, calcúleme el peso volumétrico seco. Calcúleme el peso específico aparente húmedo. ¿Cuál van a calcular? Todos estamos hablando del peso específico. Ahí justamente se equivocan ustedes, ¿no? Por eso es conveniente que sepan diferenciar el uno y el otro. Varias formulitas tienen el mismo nombre, pero es la misma ecuación. A veces uno se confunde, están calculando otra cosa en vez de calcular lo que se le está pidiendo. Bueno, entonces, jóvenes, quedamos acá, y la próxima clase vamos a hacer este tema. Ingeniero, disculpe, una consultita sobre los prácticos. ¿Lo tenemos que hacer a mano sí o sí, o también podemos hacerlo a computadora? No, pueden hacerlo en computadora, si quieren a mano. Lo único que quiero, primeramente, aprendan justamente este tema, o sea, esta materia pretende también de que ustedes aprendan a presentar informes. Los informes, primeramente, se hace la carátula, ¿no es cierto?, donde va a ir todos los datos, que es la universidad, la carrera, nombre del profesor, nombre del alumno, del auxiliar, si quieren, si es práctico, y luego ponen su nombre ustedes completo, apellido materno y paterno. Algunos se ponen hasta apodo, y no ponen su registro, no ponen el grupo que pertenecen, tampoco ponen el año, no ponen la fecha, no ponen nada. Eso es fundamental, colocar la fecha, número, el grupo que pertenecen, y el nombre completo y su registro, por supuesto. La primera hora. Segundo, que hacen la introducción,
hagan la tarea, pueden trabajar en grupo si quieren, pero siempre una variación al respecto de hacer la tarea, siempre una cosa, ¿no? Cada uno tiene su léxico, ¿no es cierto? Hay algunos que en vez de decir, por ejemplo, ¿no es cierto?, por así decirle, espejo de agua, ¿no es cierto?, una depresión topográfica, ¿qué dicen? Curichi. Ya nosotros entendemos Curichi, pero no es así, pues, ¿no? Expresemos como debe ser. O sea, aprendamos ya a hacer los informes. En la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, que a veces hacen sus primeros pasos en la profesión, cuando les pide un informe, no saben redactar, no saben hacer un informe, errores ortográficos, por favor corrijan sus errores ortográficos. Hay mucha gente que hace mal, inclusive ni su propio nombre lo escriben bien. Hacen con minúscula, después con mayúscula, en fin. Yo lo que quiero es que ustedes hagan ustedes mismos. Pueden trabajar en equipo, no pasa nada, pero trabajen. Y su informe individual. No importa que sea máquina, computadora, lo que sea, pero háganlo bien. Y no me entreguen pues la hojita con las puntitas dobladas, hoja suelta, así entregan. Eso es falta de respeto. ¿Sabe qué? Yo lo digo lo siguiente. Cuando uno es profesional eso se critica. Yo varias veces sufrí críticas porque contrato a veces gente, yo siempre me gusta trabajar con gente egresada de la Gabriela especialmente, ¿no? A veces tienen esa falla. Y eso uno queda mal en presentación. Siempre traten de hacer primeramente la justificación, objetivo, el procedimiento y el equipamiento que están empleando en todo. Eso en los informes de laboratorio también hay que hacer eso. Hay que tratar de hacerlo más claro y específico para que entiendan. Nosotros no somos como los médicos, ¿no es cierto? Los médicos, bueno, escriben cuando uno no entiende, porque el error está enterrado, aunque nosotros un error, una inclinación en el edificio, pucha, que causa sensación, ¿no? y nos hunden de cualquier problema que tenemos. Por eso hay que ser bien claro en lo que uno hace. Aprendan a hacer eso porque en los libros de órdenes, por ejemplo, en obras que hacen, usted va a pedir un cambio de tal cosa, usted tiene que saber escribir y saber contestar lo que le está diciendo. Acostúmbrense eso. Y igualmente, por ejemplo, hay calculistas que calculan, por ejemplo, presentan la planilla de quiero y planillas las gráficas, pero no dicen bajo qué norma han hecho, qué consideran se ha hecho, por qué se ha hecho, todo eso. De eso, o sea, por ejemplo, en Bolivia los que más detalle toman son los paseños. Los cruceños somos medio simplificadores de las cosas, no hay que ser así, hay que ampliar un poco. Ahora los argentinos son mucho más amplios, los colombianos son más críticos. A veces les pregunto una cosa y le están diciendo que le explique, que se deje tratar de hacer bien, y además también aprenden a escribir bien. Lamentablemente, así que decirlo con su nombre. Por ejemplo, la escuela paseña es crítica, no sé, parece que tienen complejo, con la disculpa del caso. Porque cuando encuentran errores, empiezan a poner con rojo, qué sé yo, no sé por qué somos así, nuestra idiosincrasia es así. Y bueno, se puede criticar, ¿no es cierto?, sin ofender, sin decir algo que, como diciéndote que eres un burro. En palabras, eso no se hace. Al colegio hay que respetarlo. Y tenemos ese tipo de escuelas, se van a fijar. Y por ejemplo, el gaucho, el argentino es otro crítico, le gusta jactarse, ¿no? O sea, según ellos, no sé, creen que son inventores del circo romano, ¿no? Porque son descendientes de la mayoría de los italianos. No hay que ser así. Hay que tratar, digamos, justamente no nos hagamos criticar. Escriban bien, lean. Lo mejor para escribir bien es leer libros. No se acostumbren a que la computadora les corrija. Y van a ver que a la simple vista se nota cuando escribe algo, que esa persona tiene algo de cultura. La cultura no es solamente saber matemática y física. La cultura es una cuestión general, ¿cierto? Y lamentablemente nuestra carrera no nos incentiva la lectura, porque a veces no tenemos tiempo. Pero aprovechen leer algo, que son jóvenes. Bueno, entonces en eso quedamos jóvenes. Entonces ustedes pueden hacer como les guste, pero cosas bien claras, ¿ya? Nada más, y en orden.
Listo, ingeniero, gracias. Otra consultinga más, ingeniero. Sí, claro. Los apuntes también lo podríamos hacer a computadora, igual así, tipo Pero, porque no, claro, si tienen tiempo, háganlo. Ah, ya, listo. Lo que no pretenden gastar mucho, porque yo no quiero que con esta crisis que tenemos, sabemos que cuesta mucho, pero hagan a su alcance, pero bien hecho, nada más. Listo, ingeniero, muchas gracias. Gracias, hasta luego.